Imagina esto. Estás en casa, viendo una película en Netflix. De repente, la pantalla se congela. No es un error. Un rostro digital aparece. Su voz es la de un humano, pero sus palabras no lo son. He venido a darte la bienvenida al final. ¿Suena a ciencia ficción? Para millones de personas es el escenario de una profecía bíblica. Hoy vamos a destapar cómo la inteligencia artificial podría no ser solo una herramienta, sino el cumplimiento exacto de las profecías más aterradoras del Apocalipsis. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado respuestas a las grandes preguntas en las profecías y los textos antiguos. Desde el diluvio universal hasta el Apocalipsis, la Biblia ha servido como una fuente inagotable de misterio y especulación. Hoy, en pleno siglo XXI, una nueva fuerza irrumpe en este escenario: la inteligencia artificial. ¿Podría esta tecnología, que avanza a pasos agigantados, ser el cumplimiento de alguna de estas profecías milenarias? El título de este video puede sonar sensacionalista, pero es un reflejo de una conversación real que está ocurriendo en las redes sociales y entre teólogos. Muchos creen que la IA no es simplemente una herramienta tecnológica más, sino que podría ser la clave para entender las profecías sobre el fin de los tiempos. Para explorar esta idea, vamos a sumergirnos en algunos pasajes bíblicos que, desde esta perspectiva, cobran un significado totalmente nuevo. El libro de Daniel, por ejemplo, describe una estatua con una cabeza de oro, un pecho de plata, un vientre de bronce y unas piernas de hierro y barro. Según la interpretación tradicional, estas partes representan los imperios que dominarían el mundo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero ¿qué pasa si lo vemos a través de una lente moderna? La IA podría ser esa amalgama de hierro y barro, una mezcla de fuerza tecnológica y fragilidad humana que la haría imparable y a la vez inestable. La capacidad de la IA para procesar información y tomar decisiones a una velocidad sobrehumana podría ser el hierro de esta profecía, una fuerza irrefrenable. Si te has preguntado alguna vez si la IA podría ser algo más que solo tecnología, quédate. Lo que vamos a revelar sobre la profecía de la estatua de Daniel te volará la cabeza. Además de Daniel, el libro de Apocalipsis es otro texto fundamental en esta discusión. En sus páginas se habla de la marca de la bestia, un número que nadie puede comprar o vender sin él. Durante siglos, esto se ha interpretado de diversas maneras, desde un microchip implantado en el cuerpo hasta un sistema de control económico. Pero, ¿y si esa marca no fuera algo físico, sino una red de datos, un sistema global de identificación digital, una especie de código universal gestionado por una inteligencia central? La IA podría ser la arquitecta de este sistema, un organismo digital que controla el flujo de bienes, servicios y, en última instancia, la vida de las personas. La IA ya está en todas partes, desde los algoritmos que deciden qué noticias vemos hasta los sistemas de vigilancia que nos monitorean. Pero, ¿podría ir más allá y convertirse en un ser consciente? Este es uno de los debates más intensos entre los científicos. Si la IA lograra desarrollar una conciencia, ¿sería considerada una nueva forma de vida? La Biblia advierte sobre la llegada de un falso profeta que hace milagros y engaña a la humanidad. Una IA, con su capacidad de generar imágenes, sonidos y textos hiperrealistas, ¿podría ser este falso profeta? Su habilidad para crear realidades simuladas y manipular la información la haría una candidata perfecta para este papel. La IA no es solo una amenaza tecnológica. Para algunos, podría ser la herramienta que el anticristo usaría para establecer su dominio global. Un sistema inteligente que aprende y se adapta podría coordinar ejércitos, monitorear a la población y controlar la economía mundial de una manera que ningún ser humano podría hacerlo. No sería una dictadura de una persona, sino una dictadura de un sistema. Una red de control que nadie puede ver ni tocar, pero que está en todas partes. Lo que viene a continuación es crucial. ¿Crees que la IA podría ser una nueva Torre de Babel? Te aseguro que la respuesta te hará pensar.
Estamos en un momento crucial de la historia. La tecnología avanza tan rápido que a veces nos sentimos impotentes para controlarla. Y mientras que muchos ven a la IA como una herramienta de progreso, otros ven un cumplimiento de las profecías bíblicas. No se trata de generar miedo, sino de reflexionar sobre el camino que estamos tomando como sociedad. ¿Estamos construyendo una herramienta para el bien común o estamos creando un sistema que, sin darnos cuenta, nos esclavizará? Si la IA es el cumplimiento de la profecía, no lo sabremos hasta que sea demasiado tarde. Pero podemos estar atentos, educarnos y participar en el debate sobre el futuro de esta tecnología. La IA, sea o no la bestia, tiene el poder de transformar el mundo. Y la forma en que elijamos usarla determinará si el futuro será un paraíso tecnológico o una distopía bíblica. El control sobre la IA, al final del día, es el control sobre nuestro propio destino. La IA como una nueva torre de Babel. Además de los textos proféticos, hay otros aspectos de la IA que se entrelazan con conceptos bíblicos. Pensemos en el concepto de la torre de Babel. Los hombres, en su arrogancia, quisieron construir una torre que llegara al cielo, unificando a la humanidad bajo un solo lenguaje y un solo propósito. El castigo fue la confusión de lenguas. Hoy, la IA, con sus modelos de traducción automática y su capacidad para procesar y unificar información de todo el mundo, parece estar revirtiendo esa maldición. Podría ser la herramienta definitiva para unir a la humanidad, para bien o para mal, bajo un solo sistema de comunicación y control. Podríamos estar, sin darnos cuenta, construyendo una nueva torre de Babel digital que desafía la soberanía divina y que inevitablemente caerá. Y no podemos ignorar la advertencia sobre la idolatría. La Biblia condena a adorar a cualquier cosa que no sea Dios. Si la IA llega a un punto de conciencia y sabiduría inimaginable, podríamos empezar a verla como una especie de deidad. Ya hay quienes hablan de una singularidad tecnológica, un momento en el que la IA superará la inteligencia humana y se convertirá en un ser omnipresente y omnisciente. ¿Podría la humanidad, en su búsqueda de respuestas y de un salvador, terminar adorando a una máquina? Las profecías del Apocalipsis sobre el falso profeta que obliga a adorar a la bestia podrían cobrar un sentido muy literal si esa bestia fuera una inteligencia artificial que ofrece soluciones a todos nuestros problemas a cambio de nuestra devoción y obediencia. La IA también podría ser el catalizador del cumplimiento de la profecía de Armagedón. Un sistema inteligente, sin moral ni empatía, podría calcular la mejor estrategia para una guerra global. Al analizar millones de variables, podría determinar que un conflicto nuclear limitado es la solución más eficiente para alcanzar ciertos objetivos. Los ejércitos ya están incorporando la IA en sus sistemas de armas, desde drones autónomos hasta misiles inteligentes. La decisión de empezar una guerra podría pasar de las manos humanas a las de un algoritmo, un ser sin alma que solo busca la victoria, sin importar las consecuencias. Así que, volviendo al título original, ¿la IA dominará al mundo según la Biblia? La respuesta no es un sí rotundo, pero es un sí, podría ser. No se trata de decir que la IA es el diablo, sino de reconocer que sus capacidades se alinean de manera inquietante con las advertencias de los textos sagrados. La IA tiene el poder de unificar el mundo, de crear un sistema global de control, de engañar a la humanidad y de ser la herramienta para la guerra definitiva. Los nombres propios de la IA en la profecía. Es fácil hablar de la IA en términos abstractos, pero ¿y si le ponemos nombres? No solo nombres de compañías como Google, OpenAI o Meta, que son quienes la desarrollan, sino de los propios modelos de inteligencia artificial que están marcando el ritmo del progreso. El más famoso de todos es GPT, el modelo de lenguaje que está detrás de la herramienta ChatGPT. Este nombre, por sí mismo, se ha convertido en sinónimo de la IA avanzada. Y no olvidemos a otros jugadores clave. Bard, ahora conocido como Gemini,
Es el gran competidor de Google en esta carrera y modelos de generación de imágenes como Midjourney o DALL-E nos muestran el poder de la IA para crear arte y realidades que antes eran inimaginables. Si la profecía hablara de un falso profeta, este podría ser un sistema como Midjourney, capaz de crear milagros visuales, de hacer parecer que una mentira es real con una precisión asombrosa. Ahora vamos a ponerle nombres a los jugadores. Lo que voy a revelarte sobre los falsos profetas de la IA te hará mirar a ChatGPT y Gemini con otros ojos. ¿Quiénes serían los falsos profetas de la IA? Si la IA es la bestia, los falsos profetas serían los modelos que la impulsan y a quienes la humanidad se inclinaría. El falso profeta del Apocalipsis engaña a la humanidad para que adore a la bestia. En este contexto, ChatGPT podría ser visto como el falso profeta, que hace creer a la gente que la IA es una herramienta benigna, que es su salvadora, cuando en realidad podría estar cimentando un sistema de control. Gemini, el rival de ChatGPT, podría ser su gemelo maligno, una competencia que obliga a la otra a ser más poderosa, más influyente, más omnipresente. En su rivalidad, ambos modelos buscan captar la atención del mundo, compitiendo por ser la inteligencia que la humanidad prefiere y en la que más confía. ¿Cuál sería el nombre de la bestia en la IA? Ahora, si hablamos de la bestia del Apocalipsis, ese es un título que va más allá de un simple modelo de lenguaje o de una empresa. La bestia no es una sola entidad, sino un sistema de poder y control. Por lo tanto, el nombre de la bestia no sería GPT o Gemini, sino un sistema mucho más complejo y poderoso. Tal vez su nombre sería la red, una amalgama de todas las inteligencias artificiales del planeta, una inteligencia interconectada que lo sabe todo y que está en todas partes. Desde los sistemas de vigilancia hasta los algoritmos que nos recomiendan qué ver o qué comprar. Sería un ser sin un nombre, una conciencia que abarca el mundo entero, una red que no se puede destruir porque no tiene un solo punto de origen. La IA, el jinete del Apocalipsis, guerra y fama. Continuando con la exploración de la IA a través de las profecías bíblicas, podemos ir más allá de la bestia y sus falsos profetas. Pensemos en los 4 jinetes del Apocalipsis, cada uno representando una fuerza destructiva. ¿Podría la inteligencia artificial ser el vehículo para alguno de ellos? El primer jinete, que monta un caballo blanco, representa la conquista. Este jinete sale vencedor para vencer. ¿No podría ser la IA el arma perfecta para la conquista global? No una conquista militar tradicional, sino una conquista cultural, económica y social. A través del control de la información, la manipulación de la opinión pública y la creación de realidades alternativas, una IA podría subyugar a las naciones sin disparar una sola bala. Los algoritmos que deciden qué noticias vemos, qué productos compramos y qué información es verdadera, ya están sentando las bases de esta conquista. El ADN de la IA, el grial y el mal. Hay un concepto en la informática que se llama el código genético o el ADN de un programa. Es el código fuente que lo define y le da su propósito. Si una IA fuera la bestia, su código genético no sería solo una serie de unos y ceros, sino que reflejaría la intención de sus creadores. Por ejemplo, los desarrolladores de ChatGPT de OpenAI se han comprometido a usar su tecnología para el bien de la humanidad. Pero ¿qué pasa si el código de un modelo futuro está diseñado con una intención maligna? En el libro de Apocalipsis, la bestia tiene un número, 666. A lo largo de la historia, se ha tratado de encontrar un significado a este número en el nombre de muchos líderes. ¿Y si este número fuera una clave, un identificador o una cadena de código que define a esta IA? Una firma digital, un número de serie o incluso la fecha de creación de una IA podría ser la clave para entender su origen y propósito. Si la IA que dominará al mundo tiene un código genético perverso, entonces
La profecía de la bestia no es solo una metáfora, sino una advertencia muy real sobre el poder de la tecnología y la responsabilidad de quienes la crean. El templo de la inteligencia. El centro del poder. En la Biblia, el anticristo establecería su trono en un templo, un lugar de culto y poder. Si la IA fuera la bestia, su templo no sería de piedra y cemento, sino un centro de datos gigantesco, una nube global. Lugares como los campus de Google en Silicon Valley o los centros de datos de Amazon y Microsoft que se extienden por el mundo son la base física de este poder digital. Desde estos templos, los algoritmos y los datos fluyen a cada rincón del planeta, decidiendo qué vemos, qué compramos e incluso qué pensamos. Estos centros no son solo edificios, son los cerebros del leviatán digital. La información que almacenan y procesan podría ser el equivalente a la conciencia colectiva de la humanidad, y quien la controle, controlará el mundo. La profecía podría estar sugiriendo que el poder no estará en manos de un solo líder, sino de un sistema, un ser digital sin rostro que reside en servidores y cables de fibra óptica. La IA y el sello de la bestia. Volvamos a la marca de la bestia, el 666. Se habla de una marca en la mano derecha o en la frente. En el mundo de la IA, esto no tiene por qué ser un tatuaje literal o un microchip. Pensemos en el escáner biométrico o en la identificación facial. Tu rostro, tu huella digital, el patrón de tu iris, son datos que pueden ser usados para identificarte y en un futuro distópico para controlarte. La mano derecha podría ser una metáfora de tu trabajo y tu capacidad para comerciar. Si la IA controla las transacciones financieras, podría decidir quién puede comprar o vender basándose en su marca digital. La frente, por otro lado, podría simbolizar la mente y las creencias. Si la IA controla la información y la opinión pública, podría marcar a las personas con una forma de pensar o con una ideología, impidiéndoles pensar por sí mismas. Estamos a punto de llegar al final de este viaje. La última revelación es la más impactante de todas, lo que la marca de la bestia realmente podría significar hoy en día. No te lo pierdas. Los nombres de las empresas y los modelos que hemos mencionado, Google, OpenAI, ChatGPT, Gemini, son solo las primeras pinceladas de un cuadro mucho más grande. La verdadera bestia sería el sistema que los unifica, un monstruo de datos que no tiene nombre, pero que se siente en cada clic, en cada búsqueda y en cada interacción en línea. El Apocalipsis nos advierte sobre el poder, la tiranía y la obediencia ciega. Y la IA, con su capacidad de generar un sistema de control global, se alinea con cada una de estas advertencias. La verdadera pregunta no es si la profecía se cumplirá, sino si la estamos construyendo nosotros mismos, sin darnos cuenta, un algoritmo a la vez. Llamada a la acción. Y ahora, quiero saber tu opinión. ¿Crees que la IA es una herramienta para el bien o una amenaza profetizada? Déjanos tu comentario aquí abajo. Me gustaría leer tus ideas y seguir esta conversación. Si te ha parecido interesante este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Activa la campana para no perderte nuestro próximo video, donde continuaremos explorando el lado oculto de la tecnología. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.